críticas feministas, propuestas alternativas que coadyuven al cambio sociocultural y educativo de nuestra sociedad en busca de visibilización, respeto e igualdad de oportunidades para todas las personas, especialmente para las mujeres vulneradas por este flagelo. Bien, como ustedes verán, el título, Pedagogías feministas en América Latina, una primera aproximación sobre el estado del arte. Ujú. Eh, Corresponde a un proyecto con registro bianual que tiene por objetivo lo que está escrito aquí, ¿verdad? En el marco de 2 años, desarrollar un estudio de gabinete descriptivo para dar cuenta en torno a los aportes para la construcción de pedagogías críticas alternativas y el estado de la cuestión respecto de estas, ¿no? Abarcando las últimas 3 décadas. Y durante este primer año desarrollé 2 primeros objetivos que están abajo, que sería el caracterizar durante las últimas 3 décadas los aportes desde los distintos feminismos en América Latina para la construcción de propuestas pedagógicas alternativas dirigidas a la educación de las mujeres y niñas de la región. Y un segundo objetivo, identificar de manera general la genealogía teórica y epistemológica de las distintas propuestas para la enseñanza de las mujeres, formuladas por los distintos feminismos que militan en la región desde hace 3 décadas. Parto de estos dos supuestos. El primero, que las pedagogías feministas son un conjunto de saberes teóricos prácticos en construcción que se orientan a atender y promover la deconstrucción de las categorías identitarias hegemónicas, no como una normativa a imponer, sino como una serie de discursos y narrativas construidas que trastoquen los ideales de hombres y mujeres impuestos por los modos de educar, tanto en las aulas como fuera de ellas, también por las industrias culturales con consecuencias de inequidad, vulnerabilidad y violencia contra las mujeres y personas que no ostentan masculinidades hegemónicas. Y un segundo supuesto es que las pedagogías feministas pueden ser un dispositivo de formación que transforme los sistemas múltiples de opresión que atraviesan la vida de niñas, jóvenes y mujeres en México y Latinoamérica, como en otras partes del mundo, donde el orden de género las posiciona desde un orden jerarquizado que las vulnera, violenta y en una forma extrema inculca en ellas el ser para los otros y la culpa, que les impide la apropiación de sus cuerpos, de su placer, del ser para sí mismas y de vivir una vida con autonomía y felicidad. Como secuencia metodológica y avances hasta el momento, puedo relatar que durante los primeros 6 meses del proyecto, con ayuda de una prestadora de servicio social, realicé búsqueda de materiales impresos y en las bases de datos digitales de 2 bibliotecas especializadas en temas de género y feminismos, como son la Biblioteca Rosario Castellanos del CIEC de la UNAM, antes PUEG, y la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colmex. Posteriormente ampliamos la búsqueda a la biblioteca de Flaxo y la del ISUE y desde luego en la nuestra, Gregorio Quintero. También buscamos en 2 buscadores de consulta gratuita, Google Académico y Academia Edu. He recabado más de 600 títulos, de los cuales 50 por lo menos refieren específicamente a propuestas pedagógicas feministas con distinto grado de desarrollo. Entre los productos localizados tenemos materiales impresos y digitales como libros, capítulos de libros, artículos indexados, ponencias escritas, conferencias virtuales, así como portales de web, sitios en portales de web. De estas primeras búsquedas, si vemos aquí a la izquierda, enumero los buscadores booleanos con los que trabajamos, ¿no? Y de donde caracterizamos, digamos, los materiales que pudimos localizar, como son las pedagogías feministas en América Latina, pedagogías feministas comunitarias o populares, pedagogías feministas de la Via Yala o indígenas, pedagogías negras o afrocaribeñas, pedagogías feministas decoloniales o postcoloniales, ecofeminismos y pedagogías en América Latina, mujeres y educación en América Latina.
De todo lo recabado, he procedido a hacer una primera catalogación para agrupar en los siguientes rubros aquí a la derecha lo que podrían ser una caracterización, ¿no?, de las distintas propuestas. Y he encontrado en un rubro a las pedagogías feministas carcelarias, a las pedagogías feministas o comunitarias o populares, aquí me faltó anotar, perdón, a las pedagogías feministas decoloniales y en estas específicamente las contrapedagogías de la crueldad enunciadas por Rita Segato. Las pedagogías negras o afrocaribeñas, las pedagogías con enfoque de género en educación o también estas propuestas que nos llevan a percibir la necesidad de una coeducación, las pedagogías de las masculinidades, pedagogías otras porque de verdad que hay una multitud también de enunciaciones donde se autodenominan de distinta manera, pero el sustrato pues es el mismo, ¿no? Sobre una base común que se ve fundamentada por las teorías feministas y encontramos entonces las que se denominan como alternativas, insumisas, de la transgresión, del cuidado, del amor, entre otras más que se pueden enunciar. Y por último, la pedagogía queer o queer. En esta última debo de anotar que quiero proceder con prudencia y estoy al momento estudiando si se puede enunciar a esta pedagogía como parte de las pedagogías feministas, porque existe al momento un debate no resuelto, bastante grave o grande, ¿verdad? Sobre todo se ha expresado mucho en el activismo de las feministas socialistas o radicales en España, algunas aquí que las siguen, ¿verdad? Sobre todo en el linaje, digamos, de Alicia Millares, de Ana de Miguel, donde se ha visto que hay que diferenciar entre los aportes de la teoría queer y la teoría feminista, porque aunque los grupos de la diversidad tienen como sustrato los aportes de la pedagogía feminista, las agendas y demandas son muy diferentes, ¿no? Entonces, la agenda de queer o queer se restringe a una política meramente de identidad, de un reconocimiento, y a partir de ahí sostienen o abogan por ciertos procedimientos o prácticas que para las feministas son contrarias a su agenda, como por ejemplo el hecho de discutir la prostitución, la pornografía, la renta o alquiler de vientres, y hoy, sobre todo, la discusión de si existe o no existe la categoría de sexo, ¿no? Porque a partir de algunas teorizaciones ya se cuestiona que a la par de la construcción social del género, así también la categoría del sexo no es meramente venida de un reconocimiento de la biología, sino que es también una construcción cultural. Entonces, sí quisiera proceder con prudencia. No sé si en el año que me resta acabe de revisar este debate y tomar un posicionamiento, pero me parece importante mencionarlo porque de algún modo en el decir de nuestra América Latina sí se toman de forma conjunta a la pedagogía feminista las pedagogías queer o queer, que si bien son incipientes, pero están marcando ya un avance. Lo mismo que la aprobación de las leyes trans, ¿no? Que en Argentina se dio ya desde hace tiempo, pero ahorita con la llegada de Milei, pues ha tenido un gran retroceso, ¿no? Todos los avances. Pero digamos que estamos en ciernes, pero vamos hacia allá, a lo que hoy se discute en Europa. Incluso la discusión va en torno a los datos estadísticos para comprobar que existe infancia trans. En fin, bueno, hasta aquí la aclaración. Ujú. A partir de esas grandes clasificaciones o rubros, ahorita estoy profundizando en una operacionalización de subíndices en estas clasificaciones, procediendo a revisar si es un autor o autora quienes las proponen, la fundamentación epistemológica de la propuesta, la definición o concepto que ofrecen de una pedagogía feminista,
la caracterización de la o el sujeto de la educación a la que dirigen su acción, el nivel y la complejidad en la estructuración de la propuesta, porque hay algunas que se quedan en meras arengas, ¿no? De esto debe ser, y otras que profundizan más a desarrollar aspectos más complejos, tanto en lo didáctico como en el sustento metodológico. Y por último, también el objeto al que dirigen su propuesta, si es meramente un cambio curricular, si apuestan por una transversalización en el aula, si ofrecen ya la estructura de ciertas situaciones o secuencias didácticas, o si se quedan en el campo extraescolar, abordando más desde el ámbito cultural los que son los procesos de socialización fuera del aula. En cuanto a los productos académicos que logré en este primer año, puedo decir que desarrollé 2 ponencias y participé en 2 eventos internacionales, uno online y el otro presencial en México. También hice un borrador de un libro de autora entregado para dictaminarse en la convocatoria de 2025 en Fomento Editorial. Y en cuanto a la aportación a la formación de recursos humanos para la investigación, brindé formación para la investigación a una prestadora de servicio social que concluyó su servicio en junio del 2024. También logré la titulación de una alumna de la maestría en gestión de la convivencia en la escuela, que pues a la cual estos estudios e investigación mía le fueron bastante provechosos. Aquí cabe recordar en mucho de feliz memoria, pues los apuntes que nos hacía Alicia Ávila, nuestra colega muy querida, respecto a que la investigación en nuestra UPN desafortunadamente no cuenta con los apoyos debidos. Nosotros prometemos productos, pero realmente en este momento el apoyo es mínimo. Comparado con lo que teníamos antes, sobre todo, lo puedo decir así, en virtud de que mi participación en los eventos internacionales, pues sobre todo me apoyé en la posibilidad de que fuera uno online, gracias a las tecnologías, pero no tenemos recursos para poder asistir, ¿verdad? Y la otra situación también en la que me vi pues limitada, pero eso yo creo que después del contexto de pandemia ha habido un cambio en nuestro estudiantado. Antes había podido tener el apoyo de estudiantes más entusiastas y demás. Y ahora mi proyecto solicitaba 5 estudiantes que tuvieran interés en investigación, en formarse en la investigación. Solo me llegó una después de haber participado en las ferias de promoción y todo, y esta persona pues sí puso de su parte, pero la verdad es que también es un gran esfuerzo dedicarte a formar primero a la sujeta y después también estar revisando, ¿no? Si hizo bien las búsquedas, ¿no? Entonces, creo que también deberíamos de tener apoyos, ¿no? Para en el caso de investigaciones tan amplias y complejas como la que hoy me ocupa, para poder contar con apoyos de investigación que ya estén formados o que tengan alguna experiencia. Entonces, pues es un comentario al calce, pero que me parece que es muy importante para continuar. Otra cosa que también sería necesario es una descarga en nuestras cargas académicas que marque las horas bien que dedicamos a la investigación, porque como sabemos, nuestro nombramiento es de profesor y no obstante ello, cuando hacemos evaluaciones, ¿verdad?, de calidad, de desempeño, pues hay una valoración en productos de investigación que no se refleja en el tipo de nombramiento y que eso puede, en el contexto de hoy, que estamos más obligados a cubrir más grupos de licenciatura y demás, pues nos limita porque estamos dedicados a mil y una cosa y la verdad quienes hacemos investigaciones porque nos gusta y a mordidas tenemos que ir avanzando
en la investigación, ¿verdad? En los temas y en qué hacer. Y ya a la hora de los informes nos vemos sumamente presionados por lo mismo. Entonces creo que es importante, como bien decía Alicia Ávila repetidamente, que haya más apoyo para quienes investigamos. Bueno, mis estrategias para continuar durante el segundo año es que conforme a los objetivos planeados en el proyecto bianual que registré, propongo analizar en profundidad, primero, la posibilidad y necesidad de especificidad teórica y epistemológica de los saberes situados en la región latinoamericana que fundan a las llamadas pedagogías feministas en América Latina durante las últimas 3 décadas. También discutir desde el punto de vista de las metodologías feministas el avance y rigor teórico en fundamentos de cada vertiente. Y por último, argumentar desde nuestro contexto situado los criterios de rigor epistémico que pudieran ser un común denominador en estas propuestas tan diversas. Debo decir que mi preocupación de origen al tomar este proyecto es porque si bien las pedagogías feministas y todo el quehacer de las feministas no pasa por un deseo de aprobación o de dialogar con lo que son los cánones desde la cultura patriarcal en los distintos ámbitos y en este caso pues de las pedagogías, donde la pedagogía tradicional arcaica pues puede llevar un cúmulo de saberes que se sitúan a partir de varones, ¿verdad? Un linaje de varones. A las feministas no nos interesa tanto el ser aprobadas en un canon, pero sí como pedagoga considero que es importante ir clarificando pues aquellos fundamentos teóricos y el rigor que es necesario para que nuestros saberes puedan ser más valorados cada vez y sobre todo para ir sobre paso firme para pues con nuestra acción trastocar las realidades con las que inicié, las tristes realidades con las que inicié mi presentación, ¿no? Comentando a ustedes. Pues hasta aquí llegaría mi presentación y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Pero Sí. sí, son aspectos bien actuales esto de las pedagogías feministas y cómo se puede explorar su impacto, ¿no? Ujú. En el ámbito educativo, en todos los niveles, y creo que este trabajo que nos presentas es pues sí, de frontera, porque son temas muy novedosos, muy actuales y que van con los tiempos, ¿no? Como dicen algunos. Entonces, espero que haya mucho éxito en este trabajo que está en curso. Muchas Muchas gracias. gracias. Vamos entonces con el trabajo, a escuchar los avances del trabajo del doctor, del maestro Ernesto Díaz Couder Cabral, que nos va a platicar acerca de las políticas lingüísticas y educación, discusiones conceptuales. Estimado doctor, bienvenido. Vamos a Hola, escuchar, vamos a escuchar tu trabajo con atención. Adelante. muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a los que nos escuchan. Y en efecto, quisiera mostrar los avances de el proyecto que estoy desarrollando actualmente. Voy a compartir un PowerPoint para ir acompañando la conversación. Y, En efecto, el proyecto se llama Políticas Lingüísticas y Educación, algunas discusiones conceptuales. Eh, lo del subtítulo, es decir, Políticas Lingüísticas y Educación es el tema, ¿no? Y discusiones conceptuales, pues es como la precisión del asunto. En realidad, eh, en efecto, el centro es algunas perspectivas que yo creo. Pues no sé, no les quiero llamar teóricas, pero eso le puse conceptuales acerca de las políticas lingüísticas o la idea de lengua, sobre todo pensadas en educación. Y creo que eso es lo que hace la diferencia y mucho de lo que nos ha
limitado en la eficacia de los avances en política, lingüística y educación son la manera en que conceptualizamos los problemas. El propósito de este trabajo es conjuntar un grupo de ensayos sobre aspectos que a mí me parecen fundamentales en materia de políticas lingüísticas y educativas. Por supuesto, es un tema que se ha trabajado desde hace mucho tiempo y en México también, pero en nuestro país ha tenido un carácter más bien, yo lo llamaría descriptivo, es decir, poco conceptual. No se reflexiona mucho sobre lo que se está hablando, se describe qué le falta, qué le sobra, qué le ponemos en términos de política lingüística y educativa, pero no por qué y a qué nos estamos refiriendo. Espero que este trabajo pues es lo que deseo contribuir a eso, ¿verdad? La manera de hacerlo es recuperar ideas que han ido quedando sin desarrollar del todo en los últimos años, ¿no? Ya sea por derivaciones de algún estudio, de alguna ponencia, algunos debates, algunos eventos eh, que han dejado ideas que se van acumulando por ahí y que ahora he querido desarrollarlas de una manera más sistemática. Todas ellas comparten, creo yo, o lo que las conjunta son básicamente, por una parte, la, la idea de lengua y qué es lo que se entiende por idioma, qué es lo que significa hablar, cómo lo categorizamos y por lo tanto qué estrategias y políticas educativas y lingüísticas seguimos. A ver si en lo que sigue puedo ser más claro con eso. Este, bueno, no voy a detener mucho en la fundamentación, pero como decía, el tratamiento de este tema ha sido más bien descriptivo o aplicado en México, ¿verdad? Es decir, son estudios que tienen como propósito atender o resolver algún problema más o menos específicos, como mejorar la lectura o la escritura en la lengua materna o de herencia o revitalizar el uso oral de las lenguas, ¿no? Pero no hay muchos intentos por comprender los procesos socioculturales con una perspectiva sociológica integral, es decir, en la que actúan factores políticos, económicos, de prestigio social o incluso de orden ideológico. Y como les digo, es más bien como para resolver un problema, una situación como aplicada, pero sin entender muy bien la dinámica integral del problema. Suele haber, como en todas las disciplinas, ciertas visiones hegemónicas, ¿verdad? Y en el caso que nos ocupa, hay una idea de lengua como si fuera una entidad más o menos claramente delimitable, lo cual no es así. Son procesos sociales y se le trata como si fueran sistemas semióticos. Básicamente ese es mi punto y eso desvirtúa y desorienta mucho acerca de cómo debemos tratar en términos de política y de planeación educativa las cuestiones, ¿no? Es decir, todos los trabajos que estoy tratando de desarrollar para este proyecto se sustentan en una concepción de lengua como una práctica social en la que la identidad social y la identidad lingüística son constantemente modeladas o reinterpretadas por los hablantes y la sociedad en su conjunto. Es decir, no son un sistema semiótico, son una práctica social, ¿verdad? Parece fácil y ahora como que, pues sí, es una práctica social, como que es obvio, pero lo cierto es que nadie funciona como si la lengua fuera una práctica social, ¿verdad? Es más bien de dientes para afuera, pero no se hace mucho en la práctica. O por lo menos eso es lo que sostengo y lo que trato de mostrar con los ensayos que propongo aquí.
Son 7 ensayos que estoy desarrollando actualmente. Bueno, he concluido 3 y son estos los temas, ¿verdad? Uno es las lenguas y las identidades indígenas en los censos. Ahí utilizo las nociones de categoría y grupo social. Y justo el punto es que el registro censal de los hablantes de lengua indígena está basado en categorías sociales, es decir, una categoría social. Esto viene, bueno, lo tomo de un profesor que se llama Gerald Berreman, ¿verdad? Pero a su vez parte del desarrollo, vamos a decir, de la sociología clásica. Una categoría social es algo que inventa o que desarrolla el investigador social para entender o segmentar la sociedad y estudiarla, ¿no? Un ejemplo que pongo para esto es, por ejemplo, los deciles o la segmentación de la social por ingresos en salarios mínimos, ¿verdad? Está el segmento de la sociedad que gana de 1 a 2 salarios mínimos, los que ganan de 3 a 4 y así. Son categorías, no existen, no tienen realidad. O sea, nadie dice, yo pertenezco al sector que gana 2 salarios mínimos. Es una categoría de análisis. Un grupo social es una segmentación de la sociedad que sí tiene realidad para los que son miembros de ese segmento, ¿no? Las identidades nacionales, por ejemplo, las identidades étnicas, por supuesto, ahora como escuchamos, las identidades de género y sus subdivisiones y quién pertenece a quién y quién no, ¿verdad? Pero son reales, es decir, uno se siente parte de un grupo y hay muchos grupos sociales de diferente tipo, no voy a detener en eso. Los grupos étnicos son parte de eso y en México se tratan los grupos étnicos como si fueran categorías lingüísticas. De eso trata este ensayo. Mm, Bueno, es uno de los que están terminados y me ha llevado una buena revisión de cómo se hacen los censos, cuáles han sido los criterios, no solo en México, para desarrollar y en qué consisten los censos y sus categorías, ¿verdad? Que registran sobre todo categorías, no grupos, y entonces nosotros planeamos mediante categorizaciones que, en fin, en el texto lo encontrarán. Otro trata sobre epistemologías originarias y educación indígena. Eso es algo en proceso. De hecho, hace poco comencé a profundizarlo. Digo, ya estaba medio avanzado. Viene de una ponencia y libro que finalmente no salió en la UNAM. Y pues estoy tratando de ordenarlo y sistematizarlo más, ¿verdad? La epistemología en educación, que es un tema relativamente reciente, es muy importante y tiene pues varios orígenes. El pensamiento decolonial, quizás ahí, no sé si exactamente encaja las ideas de Boaventura eh, de Sousa Santos, con su idea de epistemología del sur, pero no solo, ¿verdad? Y tiene muchas, va desde ideas tan desarrolladas como las de em, Santos, ¿no? Hasta cosas que son relativamente triviales, más bien es epistemología, se entiende casi como conocimientos indígenas, así nomás. Entonces es toda una cuestión, en fin, que tiene que ver. 3, nuestra lengua, nuestra gente. Eh, la idea es un juego de palabras. Bueno, es un juego de palabras, especialmente había sido en zapoteco, eh, con una versión más bien occidental nuestra, de que uno es o pertenece a la gente que habla la misma lengua. Entonces, por eso nuestra lengua, nuestra gente. El asunto es que uno encuentra diferentes ideas de lo que es la lengua y lo que es, por tanto, nuestra gente,
dependiendo de muchas cosas. Yo tomo aquí 3 aspectos en la discusión: la visión académica, que es la lengua y por lo tanto que es la gente que habla esa lengua; el liderazgo indígena, liderazgo, no necesariamente el pueblo, los hablantes, ¿verdad? El liderazgo indígena y su idea de lengua y de su gente; y las autoridades tradicionales o comunitarias, que no es necesariamente lo mismo que el liderazgo indígena, ¿verdad? Este, bueno, no me detengo en eso, pero son cómo visualizan la idea de lengua y por lo tanto la identidad de los pueblos, y según estos 3 sectores, y no coinciden, son claramente distintos, ¿no? Y entonces, ¿quién decide o cuál es el criterio de lengua y gente que tenemos que usar para la planeación educativa y para la planeación lingüística? En los hechos ocurren los 3 y están en competencia, a veces quizás se complementan, pero no son los mismos, ¿verdad? Generalmente ocurren por caminos más o menos distintos o medio acompañados, pero no son iguales. El zapoteco en la ciudad es un pequeño ensayo que deriva de un estudio que hice hace ya tiempo sobre una didáctica ¿cómo se llama? Una gramática didáctica para el zapoteco, donde hice muchas grabaciones en zapoteco. Y entonces, en ese momento lo que me interesaba era la forma, era el zapoteco, para analizar la gramática, ¿verdad? La sintaxis del zapoteco. Pero hay textos muy interesantes que tienen que ver sobre el uso del zapoteco en la ciudad. O sea, muchas de las grabaciones que tengo no son de población rural, son de población de zapotecos aquí en la Ciudad de México. Entonces, en particular, una familia donde el zapoteco ya prácticamente no se usaba, y cómo, por en fin, circunstancias que se relatarán ahí porque todavía no lo he desarrollado, cómo el zapoteco se afianza, ¿verdad? Se recupera en una familia, lo que nos permite entender por qué se habla o qué cosas incentivan o desincentivan el uso del idioma, y poco tiene que ver con lo que solemos tener en políticas educativas y de sensibilización y valoración de las lenguas en las escuelas. Bueno, pero ese, aunque tengo los materiales, aún no lo he puesto por escrito. Los 3 restantes, uno tiene que ver con el problema de la estandarización. Ese es un ensayo sobre la estandarización y, en buena medida, la escrituración de las lenguas originarias en la historia de México, ¿no? Eh, es un tema grande, complicado y segmentado en regiones, en etapas históricas y, y en los agentes o sea, también hay diferentes estrategias según los agentes que promueven la escritura y la estandarización y para qué es. Y todo eso se va relatando ahí. Ese es uno de los que está relativamente avanzado, pero me está resultando complicado. Va a ser quizás medio largo a final de cuentas. Otro que el siguiente, Estados progresistas en América Latina y la política del lenguaje para los pueblos originarios, proviene de debates con colegas de diferentes partes de América Latina, en la que encontramos y hemos venido tratando de entender qué ha pasado con los estados o los gobiernos progresistas. Ya ven que estamos en la segunda ola de los gobiernos progresistas en América Latina, y que en casi todos los casos, esos gobiernos progresistas se han dado duros encontronazos con los pueblos indígenas. Uno esperaría que fuera menos, ¿no? No son gobiernos de derecha, se supone que son gobiernos que deberían promover, pues, qué sé yo, el respeto, la inclusión, la diversidad y demás, pero no ocurre. Entonces, de eso trata esto. Tengo algunas notas, no está todavía concluido
nada por el estilo, pero lo que empieza a aparecer es que los gobiernos progresistas suelen tener un carácter desarrollista, ¿no? De desarrollo económico, eh, que los pone en conflicto con la visión de los pueblos indígenas y que tienden más a conservar sus tierras y formas más colectivas y mm, menos necesarias de capital y de desarrollo económico en el sentido que lo entendemos generalmente, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que está en proceso. Otro sobre didáctica y lenguas tonales en la educación bilingüe en el medio indígena, ese sí está terminado o como decía un filósofo, ¿verdad? Que dice que un texto nunca está terminado, sino, o que lo damos por terminado cuando ya estamos hartos de él o ya no podemos mal. Entonces, en ese sentido, está acabado. Ha resultado bien difícil, debo decirles, eh, porque las lenguas tonales o los estudios sobre lenguas tonales, bueno, casi no se habían tratado en la educación, ¿verdad? Se escribían, se enseñaban, pero pero los tonos han tenido muy poco tratamiento educativo en las escuelas. En parte porque había muy pocos estudios sobre los tonos en las lenguas mexicanas. Ahora ya hay muchos más. Y entonces ahora yo pensaba que es posible entrarle al asunto. Y sin embargo, estudiándolo me he dado cuenta que no es tan fácil. Es decir, sí hay más estudios, pero son estudios em, muy técnicos y muy específicos. Lo que quiero decir es, mm, se analizan algunos aspectos de los procesos tonales en algunas lenguas, en algunos dialectos en realidad, y se explica cómo funciona, que si es la mora, la sílaba o qué parte de la entidad fonética es la que porta el tono, si los tonos son flotantes o no, si hay un step down, le llaman bueno, así se llama, ¿verdad? Cómo baja el tono dependiendo de la posición final de cláusula de frase. Hay una serie son cosas así extremadamente técnicas y ahorita lo estoy diciendo sencillito, ¿eh? Y entonces, ¿cómo trasladamos ese conocimiento experto para uso educativo, es decir, una especie de transposición didáctica? Es de lo que trata este tema. Me he encontrado que hay dificultades, obvio. Lo primero que hice fue, bueno, a ver lenguas tonales que sí se enseñan, el chino, ¿verdad? El vietnamita, para poner dos ejemplos muy importantes, y algunas lenguas africanas. Y lo que encontré es que en el chino y el vietnamita, lo que tienen es que está estandarizado. Ahí nadie discute cuántos tonos hay ni qué procesos tienen. Nadie pone en cuestión, si quieres aprender chino, tienes que aprender 4 tonos. En las lenguas mexicanas, la que quieran, nadie se pone de acuerdo cuántos tonos hay. Según algún investigador te dirá que hay 3, otro te dirá que hay hasta 6, y variantes y que cambian según no sé qué. En chino, todo eso ya no se discute. Sí, hay, por supuesto. Hay muchos más que 4 tonos y varían y se perturban y pero para enseñarla son 4. Eso en México no lo tenemos. Todavía, por lo menos, ¿no? Con el vietnamita pasa lo mismo. Y son más tonos. En este momento ya se me olvidó cuántos, pero creo que son como 6 o algo así. Y con otro tipo de notación. Eso también tiene que ver, la escritura china es muy distinta, eso hace más fácil el trabajo con los tonos. El vietnamita se parece más al caso de las lenguas mexicanas, porque sí se escribe el tono como tal, en chino no. Se pronuncia, pero no se escribe. En vietnamita sí se escribe y es sumamente complicado, pero está estandarizado, por lo tanto, sí se puede enseñar
como una lengua, ¿verdad? Lo que entendemos como una lengua. Para el caso de México, ese yo creo que es el principal obstáculo. No tenemos una versión, un modelo, vamos a decir, estandarizado en el sentido de convencionalizado, ¿verdad? De decir, qué sé yo, el mixteco o tal lengua mixteca tiene tantos tonos y punto. No, eso todavía está en discusión. Bueno, el caso es de que ha sido muy complicado trabajar, es un tema que me ha requerido mucho tiempo, mucho detalle, y para tratar de sintetizar estudios, como les digo, muy específicos, para tratar de ponerlos de una forma que lo puedan entender sobre todo educadores. O sea, esto no está pensado para lingüistas. Está pensado para que sea útil para educadores, ¿verdad? Para profesores, sobre todo indígenas que trabajan con población hablante de lengua indígena. O gente vinculada a eso, ¿verdad? Planeadores de la educación, diseñadores de materiales didácticos, qué sé yo, en fin, educadores, pero no lingüistas. Los artículos concluidos son el de categorías lingüísticas y grupos sociales en los censos. Y yo tenía pensado que cada uno de estos trabajos llevara unas 20 páginas más o menos, ¿no? Pero como ven, ese fue pues bastante más de las que yo tenía pensadas. Y el otro no, nuestra lengua, nuestra gente, 24 páginas. Didáctica y lenguas tonales en la educación bilingüe en México, me ha llevado 45 páginas y podrían ser mucho más. Los artículos todavía en proceso o en este momento en proceso son esos que ustedes ven ahí, y el de epistemologías, que también ya he entrado, sobre todo cuestiones bibliográficas y tratando eh, de discernir las líneas de influencia en las epistemologías indígenas, que como les mencionaba, está por un lado el pensamiento decolonial, si ustedes quieren, su origen en un relativismo lingüístico, ¿no? Eh, la idea de la epistemología como un concepto político para separarse de la dominación hegemónica, vamos a decirlo así, y la idea de una epistemología más estrictamente epistemológica, es decir, qué es posible conocer y cómo a través de diferentes lenguas. Bueno, en ese es más o menos en el punto en el que estoy ahora. Como les decía, todos los ensayos tienen en común el esfuerzo por interpretar algún aspecto de los procesos sociolingüísticos y educativos. Lo que quizá no es tan evidente es que también en todos ellos se encuentra una visión del lenguaje con un fuerte anclaje en las humanidades y las ciencias sociales, no en la lingüística, lo que desde mi punto de vista ofrece una perspectiva de análisis o interpretación más poderosa e integral, sociológicamente hablando, ¿verdad? Política, económica, de prestigio, etcétera. Es decir, con una mayor capacidad para permitirnos entender, no explicar, entender y por tanto intervenir eventualmente con mayor claridad en las políticas lingüísticas y educativas. Este, bueno, pues ese es en el punto en el que estoy ahora. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Espero haber sido más o menos claro. Muy interesante, maestro Ernesto. No había reparado en la importancia de conocer estas clasificaciones de lenguas tonales y que no es tan sencillo, ¿no? Establecer pues, si tiene o no y cuáles son los tonos y todo esto es todo un tema, ¿no? Muy complejo. Difícil de asir para quienes no no conocemos tanto, pero sin duda muy interesante porque está muy relacionado también con las identidades de los Así pueblos, es. ¿no? Muchísimas gracias. Pues vamos a dar paso a la ponencia de la doctora María Guadalupe Velázquez Guzmán, denominada Interpretaciones en clave de provocación de señales sociales y
como fuentes de exclusión y violencia entre pares escolares, su planteamiento transdisciplinario. Adelante, doctora Guadalupe. Me tocaba presentar a las 10, pero hubo un inconveniente acá con la internet. Y entonces, muchas gracias por haberme colocado en este lugar. Bueno, quiero comentarles ahorita, mientras se resuelve la parte técnica, que el problema de la violencia la he venido trabajando durante bastante tiempo, desde diferentes dimensiones y con los adolescentes. A raíz de ahí, pues, efectivamente también tengo un trabajo publicado. Y entonces en esta ocasión y para el año 2023 me propuse justamente trabajar la parte de la neurociencia y trabajarlo desde el punto de vista interdisciplinario, qué aportaban cada una de las ciencias, es decir, la neurociencia, por lo tanto relacionado con la psicología, la sociología, las representaciones sociales, y ir viendo cada uno de estos cómo planteaba el problema de los estereotipos. Estereotipos entendidos como modelos, ahí está aquí la proyección. Perfecto, pero se los sigo contando. Estereotipos entendidos como modelos, ¿no? Como representaciones fijas. Y entonces, a partir de esto, partir de la definición más, más simple, y de ahí, como les decía, les fui viendo las explicaciones teóricas del origen, la construcción y efectos sociales de los estereotipos y prejuicios, desde disciplinas como la neurociencia, la sociología de la vida cotidiana, los estigmas y los estereotipos de Goffman y el aprendizaje social, también desde el punto de vista de las teorías y la representación social. La idea es ver de qué manera lo abordan cada una de estas en sus planteamientos como construcción de modelos e ir a averiguar si este planteamiento de construcción de modelos está relacionado con el problema de la modelación de estereotipos. Entonces, de eso se trató esta investigación. ¿Cómo le voy pasando aquí para abajo? Luego, inicié entonces con la visión simple de estereotipos. Se conoce con el nombre de estereotipos del griego referido a lo sólido, ¿no? Al molde, a la impresión, a la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad, con carácter, aquí dice, que inmutable. Y entonces esto es la parte más simple, que es de la Real Académica Española. Adelante, por favor. Tomando esta definición simple, entonces los estereotipos son ideas, son imágenes y modelos que están en la sociedad. Se aplican por los agentes sociales en situaciones, contextos y formas de comunicarse en la vida cotidiana. Como afirma Berger y Luckmann, que ya es un sociólogo que trabajó la construcción social de la realidad, nacemos y vivimos en una sociedad dada, de la que asimilamos sus formas de ser hacia los otros, que llevan valoraciones culturales implícitas. La siguiente, por favor. Esto es, la definición de estereotipos se refiere a aprendizaje social de modelos generalizados, aceptados por la sociedad en la que se está viviendo. Estos modelos se asimilan y están en el contexto cultural, esto es, se dan por hecho. Hay una imagen modelo que se generaliza, entendiendo como imagen la representación mental de un ser o un objeto por medio de algo. La otra. Se destaca que estos aprendizajes modelados no se aprenden por análisis y reflexión. Eso es muy importante para mi investigación. Preguntas. Estos aprendizajes modelados de imágenes que contienen representaciones sociales sustentadas en creencias e ideas son componentes del conocer humano. Responde a una necesidad biopsicológica de aprender por modelos sociales. No me pregunto aún si son buenos o malos. Me interesa ver si nosotros tenemos la disposición de modelar
debido a la cantidad de información que recibimos desde que nacemos. Adelante, por favor. Si nos detenemos en los contenidos de esos modelos, entonces las partes se pueden analizar teóricamente como sistema abierto y dinámico que se retroalimenta y difunde a través de la interacción social entre grupos en situaciones y contextos. Si parte de esos modelos llevan la carga de percepciones de la intencionalidad de los actos, de señales y de otros y otras, interpretadas como provocación, se tendrán por una parte acciones de agresividad como intolerancia, inclusión y bullying. Y por otra parte, daños a la salud emocional en ambos agentes, el que actúa y el que recibe. Les anticipo que esta vía de salud emocional es la que me interesa seguir trabajando. Adelante, por favor. La dimensión psicológica en los estereotipos. Quiero decirles que, como les mencioné, fui abordando cada una de las aproximaciones que las disciplinas, la teoría da respecto de los modelados. Y en este caso, dice, revise estudios relacionados con aspectos de la fisiología y psicología del cerebro, teniendo como eje las funciones que están relacionadas con las percepciones e impresiones sociales. Las funciones a las que me referiré son percepción, la intención de la acción, la comprensión, el intervalo y sentido de la acción, la necesidad de estabilidad perceptiva, y ese es un aspecto que me pareció sumamente interesante, el sentido de la acción y la autoconciencia, niveles de voluntad, que es otra parte de la conciencia, ¿no? Adelante, por favor. Si entendemos el fenómeno de estereotipos como sistema dinámico compuesto por partes interrelacionadas, mente, sociedad, distinguimos como partes, entonces, la percepción, las ideas que se generan de esa percepción, las imágenes y modelos que se retroalimentan y van actualizándose a través de la interacción, lo observado, aprendido y aplicado. De ahí viene la retroalimentación en una situación y contextos en las formas de comunicarse e interactuar en la vida cotidiana, también en los valores culturales implícitos. Llama la atención y efectivamente hay una retroalimentación, pero del mismo modelo aprendido, y eso me llamó mucho la atención, porque si no, no estuviéramos como estamos en cuanto a la exclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí surge una hipótesis muy interesante respecto de la modelación que uno tiene para, digamos, la información que recibe sin cuestionar. Adelante, por favor. El objetivo de esta revisión es conocer cómo explica la neurociencia las actividades del cerebro en relación con la decodificación social y la intención de la acción, e hipotetizar su relación explicativa con la modelación de estereotipos psicosociales. Reconozco que abordar las funciones cerebrales es de alta complejidad y para especialistas, pero mis lecturas están basadas en especialistas que han buscado explicaciones de las relaciones mente-sociedad, partiendo de la base biológica y relacionando conductas y cognición social. Entonces, el cerebro y variables sociales han sido estudiadas, entre ellos por este importante investigador que está en la UNAM, que se llama José Luis Díaz Gómez. Se trata de entender el problema desde explicaciones interdisciplinarias para llegar a la intervención educativa, entendida como transdisciplina. Adelante. La intención de la acción. Voy a ir pasando una por una. Es el movimiento deliberado y propositivo. Generalmente ocurre en un entorno que el sujeto percibe. Hay un acoplamiento entre movimientos, percepciones, que pueden entenderse como sistema sensoriomotor, compuesto por sujeto, entorno, percepciones y movimiento deliberado. Vean cómo aquí se está incluyendo la parte de entorno, que para toda la parte cultural y social, bueno, pues es fundamental para nuestros análisis. Y este sistema sensoriomotor analíticamente es muy importante para nuestro estudio,
porque considero puede fundamentar los procedimientos de intervención educativa, porque en el movimiento se destacan la relación entre sensaciones y los gestos comunicativos. Entonces, esta categoría y su composición es sumamente importante para mis objetivos. Adelante, por favor. Comprensión, intervalo y sentido de la acción. Continuando con las aportaciones de la neurociencia, el neurocientífico Patrick Haggard de la Universidad de College en Londres postuló un efecto de enlace intencional definido como la comprensión por el propio agente del intervalo que media entre una acción voluntaria y sus consecuencias, no solo en el entorno, sino también sobre su propia percepción, y hay una liga causal. Este punto donde hay un intervalo de sentido también es sumamente importante para trabajarlo desde el punto de vista de la educación. Adelante. El organismo guarda un acervo creciente y dinámico de sus experiencias sensoriomotrices, eso lo afirma Jerry Luckman, que es un sociólogo de la construcción social de la realidad. Entonces, un acervo creciente y dinámico de sus experiencias sensoriomotrices, del que hay una predicción automática no consciente, pero indispensable para que ocurra lo consciente. La historia del sistema revalida y fortalece el sentido de la agencia por el reconocimiento intrínseco de su capacidad de moverse y afectar el mundo. Entonces, este acervo creciente y dinámico es muy importante desde el punto de vista de cómo vamos construyendo nuestra realidad social y la necesidad de una predicción automática no consciente. Eso lo resalgo. Adelante, por favor. Aquí hago un esquemita. Entonces, se trata de analizar acción voluntaria, el intervalo de la comprensión, las consecuencias autoperceptivas, y relaciono, de acuerdo a la teoría, el intervalo de la comprensión con conciencia, la acción voluntaria como relacionada con la predicción automática no consciente. Y en esa línea horizontal del intervalo de la comprensión va hacia las consecuencias autoperceptivas y por lo tanto a la experiencia de sentidos. Adelante, por favor. La necesidad de estabilidad perceptiva y su relación con los estereotipos sociales. Para esta investigación es de suma importancia las afirmaciones que hace el neurólogo Hermann von Helmholtz, quien afirma actualmente la función neuronal predictiva explica la estabilidad de la percepción visual, a pesar de que cambien las impresiones llegadas a la visión. Hay en el actor la necesidad de estabilidad perceptiva. Yo me pregunto, ¿puede esta afirmación explicar la relación con la impresión y el modelo de los estereotipos sociales? Adelante. Considero que esta necesidad que el agente social tiene de la estabilidad de sus percepciones está fundando la elaboración de todo tipo de estereotipos sociales, buenos y malos, ¿no? Recordemos que el estereotipo se entiende como la impresión, molde, imagen, idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad. Este es para mi investigación sumamente importante, porque si necesitamos de esta estabilidad y damos las cosas por hecho, por aprendido y así suceden, pues entonces efectivamente siempre vamos a tener que estar reconstruyendo de los efectos de la acción. Adelante, por favor. El intervalo y la acción educativa. El intervalo como momento previo para la comprensión de la intención entre acción voluntaria y la autopercepción. Entiendo que hay dos momentos en la conciencia. Uno para lograr la acción inmediata del sujeto, como predicción automática. Otro que se refiere a las consecuencias, por lo que considero que estos dos procesos tienen importancia analítica en los procedimientos reeducativos de la percepción-acción. Esto ha sido afirmado también por la filosofía, la psicología, y es un recurso educativo muy importante. Adelante, por favor. Entonces, la propuesta educativa está en
provocar un cambio en la percepción estereotipada y la acción. Esta afirmación es bien importante porque acordémonos de la falsa conciencia, que es una de las vertientes explicativas, pero es decir, se culpaba a la dominación y sin embargo, esta, sin negar lo otro, por supuesto, porque todos estos estudios son multidimensionales. Aquí hay una beta de la forma en que nosotros aprendemos. Entonces, provocar un cambio en las percepciones estereotipadas y la acción, fortaleciendo el intervalo relacionado con el segundo nivel de conciencia, para que el actor regrese a un análisis de su historia personal. Les quiero comentar que cuando yo estuve participando en la maestría en convivencia, derechos humanos y cultura de paz, pude realmente aplicar parte de la teoría de la reconstrucción de significados vía las vivencias y sentimientos que habían tenido tanto agresores como agredidos. Entonces, por ahí hay una parte ya de mi experiencia. Sustentar el análisis en el sistema sensorio-motor compuesto por sujeto, entorno, percepción y movimiento deliberado. Adelante. Se percate de las consecuencias el actor de su sistema sensorio-motor, porque es parte de la propuesta educativa, obtenidas por la experiencia acumulada de sus acciones al interactuar socialmente con sus percepciones estereotipadas y automáticas, identificando las consecuencias a su salud emocional, por supuesto, para sí mismo y su entorno, y hacia los otros actores sociales. Esta parte de salud la tengo que desarrollar, no la he desarrollado aún. Respecto a la relación intervalo y acción educativa, es importante revisar las aclaraciones que explica Homans y George. Homans C. George sí aporta dimensiones sin negar lo afirmado. Sentido de la acción y autoconciencia. Desde el análisis de la neurociencia y su relación con la acción de los agentes, Díaz Gómez afirma que el sentido de la agencia de un individuo es uno de los elementos más relevantes de la autoconciencia, pues se refiere a su capacidad para actuar en el mundo de manera directa y deliberada, con objetivo, dirección y sentido. Eso es fundamental también. El sentido de agencia como operación cognitiva se refiere a la liga causal inmediata que establece un sujeto entre intención, la acción que emprende en consecuencia, y los efectos de esta acción en sí mismo y en el mundo. En su fuero interno ocurre la predicción tácita de que tal acción tendrá tales efectos. Esta afirmación la sustenta Díaz en el control de la acción de la gente. Esto es, la persona sabe lo que hace cuando controla sus acciones y a través de ella regula ciertos eventos en su espacio. En contraposición, generalmente actuamos de manera o bien aprendida, impulsiva, etc. Adelante. El sentido de la agencia del actor y los estereotipos. El sentido de la agencia y la autoconciencia ha sido uno de los objetivos principales de la acción educativa. El sentido de la acción social ha sido analizado por sociólogos y la autoconciencia por filósofos y ahora la neurociencia. Aquí distinguimos los aspectos psiconeuronales de la predicción automática, no consciente de la acción de la gente, a un nivel de conciencia mayor, cuando la acción se realiza con intención, la acción que emprende en consecuencia y los efectos de esta acción en el mundo. Esto es, sentido y control de lo que premeditadamente desea lograr. Esto de alguna manera fundamenta toda esa parte de la educación, el manejo de las emociones que ahora se está trabajando de manera importante. Uno de los objetivos de la acción educativa es provocar la autoconciencia social, reflexiva y crítica,
de lo aprendido socialmente en el mundo cultural en que se vive. Adelante. Estos objetivos educativos se aclaran aún más si relacionamos el aprendizaje de los estereotipos con las explicaciones que nos ofrece Hermann von Helmholtz, al aclararnos respecto de la función neural predictiva en donde está la necesidad de estabilidad, de estabilizar la percepción visual, a pesar de que cambien las impresiones llegadas a la visión. Esto es, si entendemos que los estereotipos tienen una función de estabilidad sensoriomotriz de las impresiones del medio, estos responden más a la predicción automática no consciente. Esta necesidad impide el intervalo de comprensión por la necesidad de predecir la estabilidad perceptiva necesaria. Adelante. Cognición corporizada, situada y la conciencia autoperceptiva de los estereotipos. Algunas posibilidades en la búsqueda de este cambio educativo de la acción estereotipada. Puede estar en el campo de cognición corporizada y situada, estudiada por Shaun Gallagher, citado por José Luis Díaz, quien afirma que la información de entrada que llega al cerebro proviene de los órganos de los sentidos y del cuerpo y de señales de salida que va del cerebro a los músculos. Indica una integración sensoriomotriz en la agenda humana, ya que el organismo distingue las acciones que el propio sujeto emprende voluntariamente, de muchas otras que ocurren sin intención voluntaria. Entonces, ahí me hace falta efectivamente seguir con las señales comunicativas que están muy relacionadas con la parte de los estereotipos. Adelante. Si logra el agente lo que ha anticipado al dirigir el movimiento con las sensaciones, el organismo comprueba o no comprueba la eficiencia de sus actos y se refuerza o no el sentido de su agencia, de su acción. Destaco en esta afirmación la palabra situada, porque nos enlaza con las dimensiones importantes del análisis social de contexto, situaciones e interacción. De acuerdo con estas afirmaciones, el punto está en analizar los efectos del sentido de la acción y las consecuencias en su cuerpo. Adelante. Analizar los efectos del sentido de la acción y las consecuencias en el cuerpo, en la corporización que obtiene entre movimiento y sensaciones situadas. Entonces, para provocar un cambio en el modelo aprendido del estereotipo o prejuicio, el agente tendría que analizar los efectos de las sensaciones producidas en su cuerpo por sus actos y sensaciones situadas. Les quiero comentar que en el Centro de Ciencias de la Complejidad, de ahí me mandaron un video muy interesante en el que exploraron esta afirmación colocando diferentes mediciones en el cuerpo, en el estómago, en el corazón y también mensajes en el cerebro. Y entonces les pusieron películas de diferente temática y había registros de los efectos que esto iba produciendo en el cuerpo. Entonces hay por allí una beta interesante, bastante interesante. Adelante. Asimismo, es importante enfocar el intervalo. Intervalo existe entre acción voluntaria e intencional y las consecuencias autoperceptivas en la conciencia de la gente, como momento eslabonado para el sentido de agencia de un individuo y la autoconciencia, porque se refiere a su capacidad para actuar en el mundo de manera directa y deliberada, con objetivo, dirección y sentido. El supuesto educativo que tengo está en que el actor social pueda dar un cambio de sentido de agencia a sus acciones, informándose de los problemas de salud mental y física que se genera a sí mismo y en la red social de sus interacciones. Adelante. Niveles de voluntad. En la acción o agencia hay 3 niveles de voluntad, según José Luis Díaz. Aquí mencionaré el segundo y el tercero, que están relacionadas con la acción voluntaria. El segundo nivel de voluntad
que considero está relacionado con un tercer nivel de conciencia. Se refiere a cuanto el actor social sopesa diferentes cursos de acción y toma una decisión entre alternativas imaginadas y consideradas. Esto lo estuve relacionando así entre voluntad y conciencia, porque efectivamente se supone que hay dos niveles de conciencia, seguramente habrá más, pero de lo que los neurólogos encuentran es aquella conciencia que responde casi automáticamente a una demanda del medio ambiente sin pensar. La segunda sí habla del nivel de la voluntad. En su decisión están presentes la ponderación de dificultades, costos y beneficios, los motivos, efectos, y opera la intención de actuar de forma deliberada. Adelante. Niveles de voluntad. En la acción o agencia hay 3 niveles de voluntad, según Díaz también. Aquí mencionaré el segundo y tercer nivel. En el tercer, ¿le puedes retroceder? Porque el segundo y tercer nivel. Sí, el segundo y tercer nivel. A ver, es que me la cambiaron. En su decisión están presentes la ponderación de dificultades, costos y beneficios, los motivos, efectos y opera la intención de actuar de forma deliberada. Adelante. Niveles de voluntad. Es que se salta. Bueno, el hecho es que se está saltando una parte. Bueno, voy al tercer nivel de conciencia. Nos ofrece aspectos importantes con que tratar dilemas sociales al ponderar cursos de acción entre la acción deliberada de la acción estigmatizante y los efectos corporales y sociales en el agente. El tercer nivel de voluntad que considero está relacionado con el intervalo de conciencia se refiere a cuando el sujeto toma una decisión en la que puede estar la ponderación, que pondera sus motivaciones y deseos para ciertas creencias o valores de tipo cívico, ético, moral o religioso. Por ejemplo, esto ocurre en el autocontrol de la expresión de las emociones, en el caso del deber y los actos de buena voluntad planteados por Kant, el obrar según máximas o principios. Adelante. Distinguiendo las pulsiones de las acciones deliberadas. Los deberes se toman deliberadamente, de acuerdo no solo a tendencias, sino a proyectos, valores y creencias, cuya elaboración requiere de selección e inhibición, tanto de impulsos y motivaciones como de cursos posibles de acción. Las decisiones involucran una selección entre alternativas posibles y son necesarias para plantear o dirigir programas de acción eficientes y valiosos. Cuando la persona genera una intención y aplica esfuerzo para cumplirla, es porque pretende obtener y disfrutar de algo que no posee y estima como valioso. Su operación se liga estrechamente a la cultura en la que el sujeto esté inmerso, pues en su médula la cultura incluye un complejo y acordado sistema colectivo de normas o explicativas que estipulan lo bueno y lo malo, lo que está permitido o prohibido. También se revisó la teoría, ya estoy por terminar, la construcción social de la realidad, los estereotipos, prejuicios y la acción educativa. Respecto de rutinas de la vida cotidiana, se configuran porque así son las cosas y las aprendemos. Dan un momento de equilibrio, fíjense, coherencia y predicción automática de la acción no consciente. Equilibrio y coherencia que sí se necesitan en la vida que todo el mundo lleva diariamente, ¿no? La realidad de la vida cotidiana se presenta como un mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros, en el que mi actitud natural con este mundo corresponde a la actitud natural de los otros. También se revisó de esta teoría el acervo social de conocimiento y nuestras tipificaciones. Adelante. Encuentros interdisciplinarios. Provocan importantes reflexiones la relación entre las afirmaciones del neurofisiólogo
von Helmholtz respecto a la función neuronal predictiva y los esquemas tipificadores explicados por Berger y Luckmann en la construcción social de la realidad, ya que la función predictiva explica la necesidad en el ser social de tener estabilidad en la percepción visual, a pesar de que cambien las impresiones llegadas a la visión. Se requiere de cierta modelación en nuestras percepciones. Adelante. La neurociencia explica la necesidad de estabilidad perceptual y los esquemas tipificadores que identifica la sociología intersubjetiva. Afirma que se requieren para las rutinas necesarias en la vida cotidiana de la gente. Posibilidades de ruptura del sentido común intersubjetivo de los estereotipos. Berger y Luckmann coloca los problemas cotidianos constantes presentes en la vida cotidiana que debemos resolver mediante una acción. Asimismo, Alfred Schultz, sociólogo fenomenológico, afirma: no existe una única interpretación de las vivencias, sino que varían según la perspectiva desde la que sean interpretadas, según el aquí y el ahora que experimenta el sujeto. Pero se nace en una sociedad donde están dadas las clasificaciones, distinguiendo las situaciones, el espacio y lugar de las situaciones que dan variación a la interpretación de las vivencias. Todo esto sí considero que pueda ser un recurso educativo, ya entrando en el tema de la educación. Adelante. Se revisó también la teoría de Erving Goffman en su libro La identidad deteriorada. Él afirma: la función que tienen los estereotipos es la superficialidad, es lo superficial en el trato con los otros, tanto estereotipos deteriorados como aprobados. Sin embargo, ambos se dan de forma modelada. Para la acción educativa, destacamos que esta, digamos, estereotipación es parcial y no sistémica. Se trataría como proceso educativo de encontrar, unir las partes interrelacionadas para provocar justamente la reflexión y la acción educativa. Es decir, son percepciones rápidas y generalizadas que nos lleva a una clasificación rápida de las personas por su indumentaria, su trabajo, sus características personales. Goffman le llama identidad virtual, imputada por lo percibido. Adelante. El aprendizaje social de los modelos y estereotipos, y ahí ya había yo trabajado a Saksik, a Albert Bandura. Desde la línea cognitiva, Albert Bandura destacó la interacción entre personas y ambiente. Definió el determinismo recíproco como una interacción entre tres cosas: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona, para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Llamó a este fenómeno aprendizaje por la observación o modelado. Adelante. La deconstrucción de los modelos estereotipos. El ser humano se distingue por su capacidad de razonar, de poder ser consciente de sus propias acciones, por lo que expondremos a continuación lo que nos ofrece la neurociencia, los problemas sociales presentes en la interacción en la vida cotidiana, las representaciones sociales y el aprendizaje social, para la elaboración del sistema de intervención educativa analítico, holístico y dinámico, para que los agentes sociales tomen autoconciencia de los efectos que tienen en su salud emocional de sí mismos y en el tejido social con el que se relacionan los estereotipos y generadores de exclusión, estigmas, prejuicios y violencia, resultado de esa estabilidad perceptiva, predictiva, automática y no consciente. Creo que ya es la última. Bueno, hasta aquí me quedo en esta propuesta de trabajo y les doy las gracias ante las interrupciones y el desfasamiento de tiempo. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Muy interesante el trabajo. Espero que sea una experiencia de mucho aprendizaje esta que usted nos presenta aquí el día de hoy. Gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bien.
Pues vamos a continuar ahora con la última charla del día de hoy, que corresponde al trabajo que estamos avanzando y que, déjenme compartir pantalla, y que se denomina homosexualidad masculina en adultos mayores, un estudio de caso. Este trabajo estamos efectuándolo en coordinación con dos colegas de la UNAM, la doctora Ivonne Hernández y el maestro Daniel Moreno. Estamos en lo que pretendemos en este trabajo, que está en su etapa intermedia, es analizar cómo vive la homosexualidad un grupo de hombres adultos mayores en la actualidad. Queremos identificar esta, esta vivencia que ellos tienen, ver las semejanzas y diferencias entre ellos en función un poco sí de la edad, pero también de otros marcadores sociodemográficos, como pueden ser la escolaridad, el nivel socioeconómico y demás. Estamos partiendo de diferentes elementos conceptuales que ayudan a mirar desde cierto ángulo el asunto, el tema que estamos estudiando, como son los estudios de género y sexualidad, ¿no? Que si bien los estudios de género de los hombres son relativamente reconocidos recientemente, tenemos pues una deuda en estudiar la vivencia, sobre todo con los adultos mayores, con los hombres adultos mayores. Hay un asunto de edadismo muy importante en la concepción de roles y estereotipos de género en la comunidad LGBT, particularmente entre los hombres, y que es uno de los hallazgos que estamos encontrando hasta el momento. Que tenemos efectivamente, como lo señala el edadismo, pues esta cuestión de discriminación por la edad, ¿no? Hay una conformación identitaria en la que se arraiga mucho las industrias culturales en la conformación de modelos identitarios de hombres homosexuales. Entonces estamos viendo cómo esto va determinando el quehacer, la configuración de la identidad de la persona, del hombre homosexual, y cuando transita a la tercera edad, ¿no?
mismo tiempo, y consideramos que para finales de este año vamos a tener ya pues los avances más significativos, desde luego la producción de un pequeño artículo para eso, y, eh, y pues bueno, hasta ahí vamos con este trabajo que también pretendemos presentar en un congreso en próximas fechas. Muchas gracias. Pues con esto concluiríamos esta mesa de avances de investigación, que confío en que da muestra de algunos de los trabajos que se están presentando en las jornadas. También tendremos el día de mañana en la mesa Lengua, Educación e Interculturalidad, tendremos algunos trabajos que están relacionados con la investigación documental y la didáctica de la lengua, los discursos interculturales y racistas en la formación de profesionales de la educación, planificación lingüística e innovación pedagógica, potencialidades y limitaciones educativas en la actualidad, y la formación docente de colonial a través del trabajo comunitario. Entonces, el día de mañana, martes 11 de marzo, estará moderando esta mesa tan interesante el doctor José Luis Cortina, para continuar con los trabajos de estas jornadas de investigación 2025 del área académica de diversidad e interculturalidad aquí en la UPN Ajusco. Muchísimas gracias por su atención. Damos por terminada esta mesa del día de hoy, lunes, con la que inauguramos las jornadas. Muchísimas gracias. Bonito día. Buen día, hasta luego. Hasta mañana. Luego, buen día. Gobierno de México.